Muy buen día a todos, chicos. Buen miércoles. Buen día. Buen día, Sael. Buenos días. Ok, vamos a empezar con la primera sesión, que es Derecho Aduanero. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario, chicos, o algo que hayan pensado sobre la materia. ¿Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario? No, profe, todo bien. Ok, correcto. Muchas gracias. Acuérdense que al azar voy a estar pidiendo participación y vamos a estar supervisando la parte y la cuestión de tanto de la credencial como de la playera, y que pues obviamente sean ustedes mismos los que estén tomando la clase. Les recuerdo que manden su nombre por el chat, por aquí por el chat de Zoom, para que quede registrada su asistencia, chicos, de favor. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Que la vez anterior estábamos viendo la cuestión estamos hablando del derecho aduanero, entonces estábamos hablando de todas las cuestiones, para qué nos sirve el derecho, cómo se formula el derecho también. Vimos la cuestión dentro del derecho de las naciones también. Obviamente vimos la cuestión de la jerarquía, obviamente de las leyes y todo lo demás, todas las cuestiones legales que conforman, que llegan a conformar fuentes del derecho dentro de un país. Vimos el ejemplo, los escalafones de la pirámide de Kelsen también. Obviamente les mencioné que ahora sí que la cuestión más, la que tiene mayor jerarquía dentro de un país es la constitución política, y después venían los tratados, todos los convenios, etcétera, etcétera. Vimos que había clasificaciones del derecho también, público, privado, los diferentes tipos de legislación en el momento también que podamos llegar a utilizar como derecho aduanero. Vimos las cuestiones de la clasificación tanto del derecho público nacional e internacional, derecho privado nacional e internacional. De hecho, les puse una actividad respecto a esta situación también. ¿Alguien que haya realizado ya la actividad esta de derecho, chicos? Que me puede decir qué es un hidroid y qué es un citral. Yo, profe, Sí, a ver, adelante. permítame más si encuentro la actividad. Estoy aquí cerquitas. Sí, ¿te escuchamos? A ver, permítame. Permítame un momento. Por ahí a grandes rasgos les mencioné más o menos que era un hidroid. Les dije, bueno, les di unas pistas, pero en ciencia Li- exacta que es un hidroid. Listo, profe. A ver, Dice UNIDROIT. Son reglas generales establecidas para regular contratos internacionales que derivan su obligatoriedad de la voluntad de las partes y no de la voluntad estatal expresada en leyes y tratados internacionales. eso es lo que es un hidroid. Así es. Ok, ¿y qué es un citral? Dice, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es una organización fundada en 1966 con la finalidad de ayudar a la armonización y a la unificación del derecho mercantil. La Comisión ha centrado en cuatro ámbitos: contratos internacionales, pagos, arbitraje, arbitraje comercial y legislación marítima.
Ok, correcto, muchas gracias. De nada. Entonces, ya ven que aparte de lo que son en las cuestiones del comercio, de importaciones e importaciones, en las cuestiones también legales tenemos pues, organismos que regulan todas esas situaciones. Eh, Dentro de las exportaciones e importaciones, pues obviamente tenemos varios organismos que restringen, que están supervisando toda la cuestión de tratados de libre comercio, toda la cuestión también de intercambio de mercancías, de acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente pues cada nación, cada gobierno firma en su determinado momento, pues firman esos tratados. Entonces esos tratados también están regulados por la cuestión del derecho aduanero. Entonces, mediante esas dos descripciones, mediante las dependencias también, que obviamente tienen que ver directamente con las cuestiones legales de cada uno de los países y las cuestiones legales internacionales. Entonces, por eso es importante todas esas cuestiones. Más aparte que, pues obviamente, los organismos que regulan esta cuestión de libre tránsito de mercancías, el libre tránsito de comercio, que pues ya sabemos, o sea, ya tenemos la noción de cuáles son y cuáles llegan a estar en su momento, también regulando todas las situaciones de los tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, acuerdos regionales, etcétera, etcétera. También la cuestión, como lo veíamos dentro del derecho público, las cuestiones de limítrofes, que son pues, los límites de cada nación también, y con qué países en determinado momento pueden tener algún contacto aduanero, un contacto de exportación e importación de mercancías. Entonces, a raíz de esto, nos hacíamos la pregunta, el cuestionamiento, que dónde y cómo clasificaríamos el derecho aduanero. Pues obviamente las leyes, el derecho pues es muy extenso y tiene muchas ramas que obviamente a lo mejor directamente como derecho aduanero no hay en la cuestión como comúnmente lo vemos como un derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, pero existe en esa parte y obviamente se va a apoyar y se va a ayudar de las demás ramas del derecho, obviamente, para lograr que se estén cumpliendo las leyes como sean pertinentes y estén establecidas. Nos dice que si podemos concebir el derecho aduanero como una parte esencial de la legislación de un país sobre su comercio exterior, entonces se requiere conocer el sistema normativo que regula las relaciones entre los importadores y exportadores, ya sean personas físicas o jurídicas, con las autoridades administrativas. Obviamente, analizando el criterio anterior, nos dice que si el derecho aduanero tiene aspectos de, primero, legislación de comercio exterior al regular las relaciones entre importadores y exportadores, y de estos, obviamente, con las autoridades administrativas. Entonces, platicábamos en esta cuestión que el derecho aduanero tiene rasgos de derecho comercial, derecho internacional privado, derecho público y administrativo, derecho tributario y derecho penal. Entonces, dependiendo de la actividad que infrinjan aquellas personas, obviamente que no se estén regulando, que no se estén acatando las leyes, pues es el tipo de derecho en determinado momento el que va a interactuar en determinadas acciones, eh, probablemente cuando no paguen algún impuesto, la cuestión de exportaciones e importaciones, que pertenecería al derecho tributario, pues obviamente eh, está infringiendo algunas leyes, algunas circunstancias que emite también el derecho tributario. Y si sigue cayendo en la reciprocidad de no pagar, pues obviamente después en esa cuestión puede entrar el derecho penal. ¿Por qué? Porque se le va a obligar a la persona obviamente a cumplir con sus obligaciones y en determinado momento no las cumple, pues obviamente caerá en situaciones de cárcel. También cuando están eh, transitando mercancías ilícitas, pues ahí automáticamente entraría la cuestión del derecho penal. ¿Por qué? Porque no está permitido, como a lo mejor platicamos, algunos animales en peligro de extinción,
drogas no sociales no permitidas también. Entonces, obviamente ahí entra directamente el derecho penal, pero el que regula la cuestión de antemano es el derecho aduanero, y en determinado momento, dependiendo de la situación, va a entrar cada uno de los derechos, obviamente en apoyo a las cuestiones aduaneras y a las cuestiones que rigen, obviamente, el tránsito de las mercancías. Pues entonces, ¿cómo lo conceptualizaremos? ¿Cómo conceptualizaríamos el derecho aduanero? Se le puede definir como el conjunto de normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y en general quienes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República, por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales. Esta es la definición que nos da Fernández Lalanden, como podríamos definir al derecho aduanero. Obviamente, como todos los derechos, un conjunto de normas legales y reglamentarias, pues que son normas, son leyes, y obviamente hay reglamentos que determinan el régimen fiscal, obviamente quiénes son los que realizan las actividades, los importadores y exportadores, obviamente las personas, los usuarios que se ven involucrados dentro de esta actividad, pues obviamente también son agentes marítimos, también, como nos dice, despachantes de aduanas y demás personas, obviamente, que vayan a estar involucrados en las importaciones y exportaciones también. Obviamente todo esto tiene que ver en cuestión de las fronteras. Hay fronteras pues vía marítima, aérea, terrestres, y hay fronteras postales, obviamente también. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, o algo que quieran comentar respecto a lo que estamos platicando? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todo bien. Todo bien, muchas gracias. La mayoría de ustedes, de hecho ya estuve corroborando, son de la frontera, Matamoros, Reynosa, Laredo, y tenemos compañeros también, parecer dos de El Mante. Entonces, en cuestión de lo que hemos estado platicando, ustedes al momento de cruzar, no sé si alguno de ustedes cruce a Estados Unidos, obviamente ya sea por Laredo, Texas, por las diversas, obviamente, puentes internacionales que tenemos en Reynosa, FAR, Hidalgo, también en la cuestión de Matamoros, a Bronzeville. No sé cómo ustedes han detectado estas situaciones, cómo pueden en determinado momento ver que se estén llevando determinadas actividades o supervisiones que obviamente estén relacionadas con el derecho, aquí en el derecho que estamos platicando, en el derecho aduanero. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué actividades se asemejan o rigen la cuestión del tránsito de personas, de mercancías? ¿Alguien me puede comentar respecto a eso? ¿Alguien que haya cruzado, obviamente, al lado americano? ¿Qué es lo que observan ustedes? Obviamente, pues en base tanto a la frontera americana como a la frontera mexicana. ¿Qué gentes han visto? ¿Cómo es que se maneja esa situación? ¿Alguien que me pueda comentar, que me pueda platicar en relación a eso? Pues chicos, ¿quién quiere participar? Adelante, los escucho. ¿Cuál es la pregunta, perdón, maestro?
Los que viven en la frontera específicamente, les decía, tenemos dos compañeros del Mante, pues, obviamente pues, pueden también cruzar al otro lado, pero pues, los de Matamoros, Reynosa y Laredo, platicando con cuestiones del derecho aduanero. ¿Qué actividades ustedes han visto en los recintos fiscales, en las aduanas, al momento de que ustedes crucen? Obviamente que tenga que ver con las cuestiones que hemos estado platicando, con las cuestiones del derecho aduanero. ¿Qué actividades? ¿Cómo es la vigilancia? ¿Cómo supervisan? Todas esas cuestiones, si alguna vez que han cruzado al lado americano, tanto al lado americano y luego de regreso al lado mexicano, ¿qué actividades se asemejan a las cuestiones que hemos estado platicando, a las actividades? ¿Cómo lo pueden relacionar a la cuestión del derecho aduanero? A ver, ¿quién quiere? Profe, Sí, adelante. ya tengo rato que no cruzo, pero cuando cruzaba Ajá. de aquí, si ibas en carro, te checaban de, de Matamoros Pabroso y te checaban qué llevabas, qué, qué necesitas declarar, todo eso. Los oficiales, de ahí ya entrando a Brosi. Ok, ¿del Y lado de mexicano o americano? americano. Ok, Y de este lado mexicano, nada más si llevabas mandado o algo, ellos te preguntaban, a ver, ¿qué llevas? Y te checaban qué mercancía, qué cosas se pueden pasar, qué cosas no. Si llevabas una cosa pesada de autos o algo, te cobraban intereses, los impuestos por ok, pasar esa pieza. Es lo que yo he visto, que nada más te checan eso. ok, correcto. ¿Alguna vez te tocó que te decomisaran alguna mercancía? Eh, a mi mamá y a mí sí, cuando nos tocó rojo, llevamos como cosas así y como la maletita pesaba mucho, nos checó la muchacha de ahí, de las aduanas, y era una pieza de auto que costaba, no sé, 50, no me acuerdo cuánto costaba la pieza, y nos hizo pagar impuestos por una pieza de auto. Ok, correcto. Muchas gracias. Entonces ahí en comentario de su compañera, las cuestiones ahí, pues obviamente era la supervisión, si estaban pasando alguna mercancía o algo, pues tienen que pagar impuestos por determinada mercancía, por estarla metiendo obviamente a territorio nacional, ya obviamente dependiendo del impuesto que sea acreditable para la mercancía que estaba introduciendo a territorio nacional. Pues de lo contrario, pues obviamente si no se paga el impuesto en determinado momento, pues se decomisa la pieza, ahí entra la cuestión, todas las cuestiones, esa parte del derecho tributario, obviamente, y si ni siquiera quiere entregar la mercancía y si no paga, pues entraría la cuestión del derecho penal, como lo estamos viendo. Eh, no sé si ustedes han checado los que viven en la frontera, si tienen el conocimiento, hay hay una cuestión ahí, si las mercancías obviamente van a ser distribuidas dentro de la misma frontera mexicana, obviamente tienen algunos impuestos y si son del interior, pues obviamente tienen otros impuestos. Sí varía de acuerdo al lugar de residencia de la persona que está cruzando en ese momento. Como también hay algunas bondades en la cuestión de si viven en la frontera, si radican en la frontera, así radican en el interior. Una de ellas, por ejemplo, es el cruce de ciertas piezas de mercancía. Los que viven en la frontera tienen la cuestión de la cantidad de cruzar, por decir, eh, tres cosas iguales de una misma mercancía, por llamarlo en su momento así. A lo mejor, no sé, tres botellas de whisky. Y las de las personas del interior tienen la oportunidad de cruzar cinco. Eso es más que nada porque pues obviamente las fronteras de la cuestión del interior, las personas del interior, pues muchas veces no es para comercializar
punto número uno, así lo toman las cuestiones fiscales. Y en segunda, pues no es el cruce normal, a lo mejor muy seguido, que las fronteras que radican directamente, las personas que radican en la frontera. Entonces a lo mejor se toma por obvias razones que a lo mejor si están cruzando muy seguido, pues obviamente están comercializando las cuestiones de las personas que viven directamente en la zona fronteriza. Entonces por eso les otorgan el derecho a cruzar 3 cosas. Las del interior son 5 cosas. Obviamente tienen que demostrar su lugar de residencia mediante una identificación también. Ok, ¿alguien que quiera opinar o tenga algún otro comentario, chicos? Ya vimos que su compañera ya nos compartió algunas experiencias que podemos relacionar directamente con la cuestión del derecho aduanero. ¿Alguien más? Si alguien tenga algún otro comentario. ¿O ninguno de ustedes ha cruzado Estados Unidos? A lo mejor algunas veces, a lo mejor ya se les ya expiró la visa, tienen que renovar, pero a lo mejor en un momento sí cruzaron. Profe, ¿Sí te escuchamos? profe, Sí, adelante. lo de también está cuando pasas de aquí a lo que es Laredo, Texas, te preguntan que si traes más de $10,000. Ah, ok. Sí, también les ponen una cierta cantidad de dinero. ¿Por qué crees tú que sea esa cuestión? Bueno, lo que tengo entendido es de que puede ser, pues creo que por lavado de dinero o algo así. Ujú. O sea, y te preguntan de dónde, o sea, pues de dónde viene tanto dinero y cosas así. Así es correcto. ¿A ti te tocó alguna vez? No, ¿No? Ok, es correcto lo que dice su compañera. Al momento de cruzar al otro lado, pues obviamente eh, nos hacen ciertas preguntas y una cuestión de esas, pues obviamente es la cuestión de cuánto dinero llevamos obviamente porque a Estados Unidos en determinado momento la mayoría de las visas pues son visas de turista. Hay otro tipo de visas realmente que son un poquito, se puede decir, a veces son un poquito más fáciles de sacar. Hay visas de estudiante también que se pueden sacar en determinado momento si están estudiando en la parte de Estados Unidos, que es 100% válido también. Si compramos alguna propiedad también en Estados Unidos, nos otorgan directamente por comprar alguna casa allá, nos otorgan la cuestión de residencia por lo pronto. Eh, ya acuérdense que podemos obtener residencia y después ciudadanía, pero sí es muy importante esa cuestión porque Estados Unidos, pues, como tenemos la mayoría visas de turista, dice, ok, pues, ¿cuánto dinero traes? Lo que no quieren los estadounidenses es que una persona vaya a radicar allá en determinado momento. Eso es lo que ellos en determinado momento no quieren. Quieren que vayas a gastar, que vayas a invertir del lado americano. Entonces, y cuidan mucho pues de que trabajas, obviamente todas esas cuestiones en el momento de otorgar la visa para obviamente pasar al lado americano, pues nos hicieron ciertos cuestionamientos, unas investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a esas cuestiones que ellos obviamente tienen dados de alta en archivos de cada una de las personas que tiene visa, pues obviamente si te dedicas si tienes un empleo de gobierno, un empleo, obviamente ya tienen ellos las cuestiones de ingresos, pues no puedes traer mucho más dinero de lo que no se puede aclarar en determinado momento. Entonces cuidan mucho esa cuestión, también cuidan mucho, pero les interesa también que vayan a gastar. Entonces no pueden pasar con una cantidad mínima tampoco. Van a decir, pues entonces ¿a qué vienes? No vienes a gastar, vienes a lo mejor a trabajar, y es lo que ellos tratan de impedir en determinado momento. Ok, ¿alguien que quiera opinar algo más respecto a esto? ¿Alguna otra actividad que ustedes hayan visto que tiene que ver relacionado con esta cuestión, donde pueden entrar actividades del derecho aduanero también?
Pues de hecho en las fronteras directamente, en las fronteras de carga, por ejemplo en Reynosa, en el paso de FAR, pues obviamente por ahí es el tránsito de las mercancías, pues obviamente terrestre, pues ahí siempre hay, pues hay fila obviamente de camiones que están tratando de cruzar al otro lado, checan las mercancías, en determinado momento igual, si les tocan rojo también, pues es una cuestión de supervisión muy minuciosa en la cuestión de qué tipo de mercancía trae, debe de coincidir con el pedimento también y muchas otras cuestiones. Entonces, muchas veces varía obviamente pues cuando es mercancía, cuando es importaciones, exportaciones y a la cuestión del simple tránsito de personas en determinado momento, porque pues ni modo que nosotros al momento de comprar llevemos pedimentos, pero sí, cuando compramos del lado americano, al regresar al lado mexicano, pues obviamente tenemos que declarar las mercancías que estén ingresando al país y en determinado momento pues pagar los impuestos acreditados para la mercancía que estamos pagando. Muchas veces pues simplemente nomás hacen preguntas, no nos toca semáforo en rojo, está en verde y pues adelante, pero las cuestiones, obviamente si nos toca semáforo en rojo, pues nos hacen un chequeo minucioso de lo que realmente llevamos. Ok, prosiguiendo con el tema, chicos, nos dice la cuestión de que ahora qué significa o qué implica la cuestión de esa autonomía de parte del derecho. Se afirma que una rama del derecho es autónoma cuando agrupa una serie de principios y figuras jurídicas que le son propios y distintos de otras ramas del derecho. Así, una gran parte de la doctrina afirma que el derecho aduanero es autónomo porque cuenta con una serie de principios e instituciones que le son propios y que además no figuran en otras ramas del derecho. Entonces, ¿a qué se referirá con esto? ¿Qué es lo que nos trata de decir? Pues obviamente que el derecho aduanero en determinado momento puede tomar decisiones como tal. Si están infringiendo una ley, si están no quieren pagar la cuestión de impuestos, pues obviamente se le obliga a la persona a pagar los impuestos, sino como comentamos, se le decomisa su mercancía. Si están tratando de ingresar cuestiones ilícitas, mercancías ilícitas al país, pues obviamente serán acreedores a multas y a cárcel también, obviamente si la cuestión de infracción es muy delicada en ese sentido. Hay cuestiones muy penalizadas como ya todos sabemos, la droga, el contrabando de drogas, la cuestión de el contrabando de personas también, porque existe la cuestión del contrabando de animales también, en la cuestión de que no podemos, hay animales que están en peligro de extinción y que son resguardados por gobiernos internacionales, también no podemos comercializar con ese tipo de mercancías, también con piezas, hay mercancías como piezas históricas o que tengan que ver directamente con la historia de un país, tampoco se pueden comercializar en ese sentido. Obviamente todo tiene, en determinado momento si infringimos en esas cuestiones, pues obviamente son penados por la ley de manera muy, muy significativa, dependiendo la gravedad, obviamente, del asunto o de la gravedad de la falta que caemos en determinado momento. Entonces el derecho aduanero pues, es autónomo por esa parte, porque decide en el momento, obviamente, qué sanciones, qué es lo que se va a aplicar, basado obviamente también en otras cuestiones de otros derechos, como lo estábamos especificando. Tenemos un ejemplo de ello, que nos dice que solo en el derecho aduanero tenemos legislación propia y especial. Obviamente tenemos una institución que es la aduana, tenemos un impuesto aduanero, tenemos la figura del contrabando, el abandono de mercancías, tenemos el sistema de valor para efectos aduaneros, entre otros. Obviamente el derecho aduanero en sí,
pues obviamente tiene todas estas cuestiones que lo hacen ser autónomo a los demás derechos muchas veces, en la cuestión de que estamos comentando. De hecho lo comentamos hace un momento, pues obviamente tiene leyes muy propias, la ley aduanera también, y en base a eso pues se basa en otras leyes tributarias y leyes penales. Obviamente tiene una institución que regula todas esas cuestiones, que es la aduana. Obviamente tenemos impuestos aduaneros como tales. Obviamente pues hay infracciones que obviamente van a acrecentar esa cuestión dependiendo de la infracción. Obviamente, ¿qué es la cuestión de que caigamos en infringamos las leyes? Un delito, pues es la figura, se le denomina contrabando. ¿Por qué? Porque no está reglamentada la actividad o las mercancías que obviamente están tratándose de ingresar a nuestro país. Pues existe también la cuestión del abandono de mercancías, como lo vimos, y todo un sistema de valor para efectos aduaneros. Nos dice que obviamente es una rama autónoma del derecho, porque podemos catalogar el derecho aduanero como autónomo del derecho propio del derecho público, pero constante convivencia con el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho comercial y el derecho internacional. Y en lo sancionatorio, dice con el derecho penal y derecho también el procesal penal. Entonces, como lo estamos comentando, pues obviamente se apoya del derecho tributario, del derecho administrativo, comercial, porque pues obviamente es en las cuestiones de exportaciones e importaciones, derecho internacional, porque también tenemos convenios y tenemos tratados de libre comercio, derecho administrativo en la cuestión de alguna falta administrativa que no esté regulada por o atribuida por el derecho aduanero. Y obviamente si caemos en restricciones, caemos en un delito, pues obviamente va a entrar el derecho penal y la cuestión del procesal penal. Derecho penal primero se otorga la cuestión obviamente de lo que infringimos, y se da por decreto, y posteriormente se procesa mediante esa falta o mediante ese ilícito que se cometió. Entonces a eso se refiere en cuestión de derecho penal y procesar penal. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario que quieran realizar? Acuérdense que la participación es muy importante. Es parte de su evaluación también. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Ok, proseguimos. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? ¿Escuchamos? Obviamente, como todos los derechos, pues el derecho aduanero se apoya o tiene otras relación con otras ramas del derecho. Primero con las ramas del derecho público, como lo comentamos, como es rama autónoma del derecho público, que es el derecho aduanero, se relaciona con otras ramas del derecho, como el derecho constitucional. Obviamente va a regular la libertad del comercio, la facultad del poder legislativo de legislar en materia de impuestos y de regular las instituciones públicas. Entonces, es la primera relación que tenemos con el derecho constitucional. Es obviamente la Constitución mexicana, pues es la supremacía de todas las leyes, de todas las cuestiones del derecho dentro de nuestro país y en los demás países también. Y lo veíamos en la cuestión de la pirámide, les ponía como ejemplos en esa vía. Obviamente que la Constitución, se puede decir que es la carta magna de todos los países, entonces es donde primeramente se basa la cuestión del derecho aduanero, es la primera relación que tiene con la Constitución política, con la Constitución mexicana, y obviamente en las cuestiones, va a regular en las cuestiones de las instituciones públicas también. Como ende, pues tenemos derecho a cruzar o a libre tránsito también de mercancías, pero pues obviamente conforme a la ley. No nos pueden
en determinado momento quitar nuestra cuestión de la opinión, nuestra cuestión también de nuestra libertad, no nos pueden privar de nuestra libertad, pero si infringimos en un delito, pues obviamente somos causales o es una causal de la cuestión de privacidad, de privación de la libertad en determinado momento también. Obviamente nos podemos apegar a la Constitución, que no nos pueden privar de nuestra libertad, pero por ende tenemos derechos y obligaciones dentro de la Constitución mexicana y obviamente tenemos derechos y obligaciones también dentro del ámbito aduanero también como tal. Obviamente también se relaciona con la parte del derecho administrativo, que nos dice que el derecho aduanero recurre al administrativo para conocer las atribuciones que le competen a las instituciones aduaneras. Entonces, acuérdense que en cada aduana, pues obviamente existe una institución, existen situaciones, obviamente, que son los que se van a encargar de la supervisión obviamente del tránsito de las mercancías y que las personas indicadas estén regulando y estén supervisando adecuadamente pues ese libre tránsito de mercancías también, siempre y cuando estén pegadas a la ley, obviamente pues a la Constitución, a la ley aduanera, a la ley tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no sé si tengan alguna duda o algún otro comentario, chicos, respecto a esta situación. Ahorita les voy a estar mandando el link para la segunda materia, la segunda sesión, primera sesión de la segunda materia. Okay, porque tenemos todavía un minutito y les voy a estar también solicitando su credencial para que la vayan preparando, para que también vayan abriendo su cámara para corroborar que ustedes estén tomando las clases. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias a él. ¿Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario? No, profe. Gracias, Yulisa. Entonces, nos vemos en unos minutitos más. Muchas gracias por su atención a esta primera sesión.